Los métricos para eso no sirven, para resolver problemas. Si no tienes datos, si no los mides, pues no puedes arreglar nada. Si tienes la información, si lo puedes hacer a mano, lo puedes automatizar. El problema ahí sería que no tuvieran nada. Okay, no, pero aquí está hablando de que sí tenía la información, ¿verdad? De diferentes fotos, ¿verdad? Diferentes bases de datos, por ahí tenía la información. Lo que dijo de que agarra el archivo y le hace muchas cosas para llegar a la información, es lo que hace el Power BI. Es la parte de lo que te decía de extraer, transformar y cargar. Porque sí, por ejemplo, para las famosas juntas, cuando tú llegas ya te tardaste mucho en preparar la información y llegas a la junta, la primera pregunta que te van a hacer es, ¿y qué acciones has tomado? Y la respuesta es, no, pues es que apenas estoy haciendo los gráficos, no he hecho nada. Entonces ya estamos hablando, digamos, post-morte, ¿no? Pues ya se nos murió el paciente, pues ahora hay que ver qué hacemos para la otra, ¿no? Entonces, el hecho de tener información en tiempo real, olvídate, o cuando menos información rápido y accesible, ya llegas a una junta y ya llegas con, pasó esto, estas son las acciones que se tomaron y estamos esperando la medición de resultantes para la siguiente semana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces ya te hace más proactivo que reactivo, que la cuestión es, en las empresas, la parte reactiva es la que las mata, porque siempre que están de reactivos, todo el dinero se va en la reacción. Si checan presupuestos, los presupuestos se van en reacciones, reparaciones, en pagos adicionales, en expeditaciones, en todo lo que son actividades reactivas, se llevan gran parte de los presupuestos. Entonces, el hecho de ser proactivos, pues obviamente te genera económicamente un buen ahorro. Hola, buenas tardes a seguidores de Academia Lean Sigma y público en general. Estamos aquí en un evento live más, como todos los viernes. Este evento live está padrísimo. Se llama Visual Management o Métricos Empolvados. Como invitados especiales tenemos aquí a dos personajes muy importantes dentro de la industria, de disciplinas diferentes, pero que juntos se complementan para darle un realce muy importante de lo que sería el Visual Management. Aquí primero tenemos a Ramón Riesco, es consultor, Lean Six Sigma Black Belt y tiene una maestría en administración de empresas. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Armando, buenas tardes Julio. Buenas tardes a todos. Aquí también tenemos a Armando Franco, consultor, Project Management, es Certified Purchasing Manager también, y tiene una maestría en Administración de Tecnologías de la Información. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. Buenas tardes. Bueno, pues yo estoy sumamente emocionado porque este evento live tiene información sumamente valiosa. La evolución de la industria ha sido muy grande en esta parte de lo que es el Vision Management, los datos, y pues como nos hemos dado cuenta, visitamos muchas plantas, ¿no? Y algunas ya tienen bastante avance y ya nada más les faltan algunos pequeños detalles, pero ya digamos que están en muy buena posición. Y aquí les vamos a compartir algunos tips, ¿no? Para mejorar. Otras empresas pues tienen mediano avance y otras pues apenas van iniciando. Y en este live pues van a poder ver de una perspectiva tal vez diferente todas las cosas bellas y maravillosas que se pueden hacer con el Vision Management, ¿ok? Como introducción quiero comentar la teoría detrás de la administración visual es que si algo es claramente visible, es fácil de recordar y mantener actualizado en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pues si poseemos la información, pues podemos tomar decisiones porque tenemos la información presente en la mente, ¿verdad? Pero si la información está a destiempo, está incompleta, está escondida, pues obviamente que todas esas decisiones ágiles no se pueden tomar. Entonces, el día de hoy, este evento live lo vamos a dedicar a los indicadores clave, ¿sí? Para
para que explicar qué papel juegan dentro de la industria cuando son correctamente manejados y también cuando no son manejados apropiadamente y qué podemos hacer. Nada más que para iniciar necesitamos tener un poco de contexto, ¿ah? Entonces, en el contexto, queríamos preguntarle a Ramón. Ramón, en un breve resumen, porque pues es todo un tema gigantesco el Visual Management, ¿verdad? En un resumen, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es Visual Management? Bueno, Visual Management es el cómo tenemos una cultura enfocado a decir visual, quiere decir que a simple vista podamos detectar o entender lo que está sucediendo alrededor. Básicamente, Visual Management se compone de dos factores, lo que es el control visual, que es lo que nos demanda una acción, como los famosos sandom o semáforos, que dependiendo del tipo de color es la acción que debemos tomar, y lo que es la comunicación visual, que va enfocado hacia lo que quieres saber o lo que quieres entender o compartir, básicamente como los famosos pizarrones de recursos humanos o como las notificaciones visuales que a veces tenemos en la planta o los periódicos, ¿no? Pero el hecho de ser visual es parte intrínseca de 5S, quiere decir que también debemos de llevar un orden, que no todo parezca árbol de Navidad, sino que lleve una cierta estandarización y un orden para que sea fácilmente identificable. Al final, Visual Management es una cultura enfocada a la gente para hacerles básicamente el trabajo y la vida más fácil. Ese es el enfoque primordial de un Visual Management, que todo sea más fácil, fácil de identificar, fácil de entender y fácil de hacer. Creo que ya lo explicaste, pero de todas maneras me gustaría que ahondaras un poco más. ¿Qué función juega o cómo nos ayuda el tener los métricos correctos desplegados en el lugar correcto, en tiempo correcto? ¿Qué beneficios va a obtener una empresa que logra eso? Imagínense una calle, un crucero. Si en un crucero nosotros no ponemos semáforos en el lugar correcto, sincronizados de manera adecuada, ¿qué es lo que vamos a ver? Caos, ¿no? Vamos a tener choques, vamos a tener carros por todos lados, vamos a tener congestionamientos por todos lados. La función del semáforo, que básicamente es un control visual, es generar flujo, que haya un flujo para que ese flujo pueda descongestionar y al mismo tiempo se logre el resultado que se espera, que es que todos los que van manejando lleguen a su destino, ¿no? Entonces, el por qué se hace administración visual es precisamente para poder entender mejor el flujo y hacerlo más efectivo. Porque una de las principales condiciones de un negocio es identificar y reducir o eliminar sus desperdicios, porque al final son costos. Y ese es el enfoque de la administración visual dentro de estos métricos. Poder identificar de una manera fácil, rápido, para poder entender, detectar y al mismo tiempo trabajar en reducir y eliminar todos aquellos desperdicios que nos generan costos. Ahí el porqué. Ok. Bueno, ese es el punto de vista de Ramón, que Ramón es un experto en lo que es manufacturas Delta, Lean, Six Sigma y esto, ¿eh? Y ahorita necesitamos ver la perspectiva de Armando. Armando es ingeniero en sistemas, está por la parte del software, del hardware, y queremos su perspectiva de él para que nos diga qué tecnologías hay que pueden ayudar para el Visual Management, Armando. Pues a mí, unas que me gustan mucho es Power BI. Power BI y Tableau son ahorita los líderes para hacer reportes y hacer self-service, que la gente haga sus propios reportes. Y como dice Ramón, pues el problema muchas veces es que se le quiere atacar el desperdicio, pero para hacer las gráficas que necesitan para eso, desperdician muchísimo tiempo. Entonces, por no usar las herramientas que hay, que son una maravilla, de repente se dedican 8 horas a hacer el reporte y luego llegan a la junta y ya no lo analizaron. Entonces, a mí me gusta mucho Excel para empezar, y de Excel salió el Power BI. Entonces, si sabes de Excel, puedes usar y te puede ahorrar muchísimo tiempo.
que es una cosa que a veces me dicen. Una vez, creo que les comenté, una vez me preguntaron, oye Armando, ¿y cuando ves cómo hacían las cosas antes, te da risa? Digo, no, me da cosa, así como que pobrecitos, oye, o sea, te pasan 2 horas haciendo algo que se puede hacer en 10 minutos. Entonces, yo creo que eso es el Power BI, aparte es gratis. Oh, Si mira. quieres hacerlo personal o en la empresa, no más personal, sino no subirlo a la red. Es gratuita la herramienta. Microsoft quiere que te familiarices para que cuando vayas a comprar uno, pues compres el que ya sabes usar. Ah, mira, qué padre. Oye, ¿y qué diferencia hay entre, mencionas uno que se llama Tableau y Power BI? ¿Es lo mismo o son cosas diferentes? Tableau es de IBM, son muy parecidos. Son dos herramientas que sirven para visualizar los datos, extraer la información de varios lados. Yo creo que Tableau es más antiguo que Power BI, Ah, mira. pero también es más caro y no Ah, tiene versión gratuita hasta donde sé. mira, qué interesante. Entonces, pues, ahora sí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas hay usar Power BI contra otros softwares o otros programas? Porque yo he visto que todas las empresas tienen ya reportes automatizados, ¿no? Uh -huh. Unas más, unos menos, pero la mayoría que yo he visto son cosas que mandaron a hacer con un ingeniero que desarrolló software y que lo hizo en una plataforma, pues muchas diferentes, porque hay Sí. cientos de plataformas. ¿Y qué hay de ventaja entre hacerlo en Power BI y que sea algo bien customizado con algún software ahí, Python o C++ o ese tipo de cosas? Pues el tiempo y si lo haces de esa manera, luego sistemas tiene que desarrollar todo o un desarrollador tiene que hacer todo y se vuelve un cuello de botella. La ventaja de este tipo de herramientas es que te permiten jalar datos de muchos lados como usuario y no le dependes tanto de sistemas. Antes, cuando estaba el data warehousing, pues sistemas te hacía el cubo, te daba el cubo, pero si no te hacían un cubo de información, ya no lo puedes usar. Ya cuando estaba padrísimo, pero eso de desarrollar el cubo tomaba mucho tiempo. Y ahora, pues con estas herramientas, si puedes bajar la información en un reporte, lo puedes jalar y formatear. Entonces dices, pues quiero comparar este reporte que tengo de 3 con este reporte que tengo de SAP. Power BI te los junta. Y no necesitas estudiar tanto. Lo puedes usar porque es muy intuitivo. Una cosa que me gusta mucho es, me ha tocado que estoy haciendo reportes con la gente y de repente me dicen, oye, le tenemos que hacer un cambio, pues puedo ir pasado mañana. Y al día siguiente me hablan y me dicen, ya, como vi lo que estuviste haciendo, pues yo le hice el cambio y sí me salió. Oh, mira, qué padre. Entonces, está muy intuitivo, muy fácil de usar y sobre todo, lo que yo veo es que cuando conviertes los datos en unas imágenes, te platican. Era lo que estaba platicando, estábamos haciendo un reporte de rotación de personal hace poquito y agarramos todos los reportes semanales de 3 y los subimos y empezamos a ver tendencias. Y le dije, oye, es que me emociona ver cómo, viendo la pantalla, podemos platicar lo que ha estado pasando en la planta ahora con lo del COVID. Imagínense. Dije, ahí se platica todo. Vemos cómo sube un lado, baja el otro. Oye, Armando, espérame tantito. A ver, entonces deja para entender bien esto, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo, hay diferentes sistemas de manejo, administración de checadas y de nómina y todo eso, ¿no? Uh Entonces -huh. existe el 3, existe otro que se llama Nomipack y bueno, N cantidad de softwares de esos. Y siempre ha sido un reto así como decir, sabes que necesito cierta información porque si no compras ese módulo, pues no puedes extraer la información. Uh -huh. Estoy entendiendo que tú puedes de alguna manera sacar esa información Sí. Si la puedes bajar en un archivo de texto, la podemos usar. de cualquiera, o sea, Nomipack, 3, Uh -huh. oh, mira qué El otro día me interesante. tocó una tienda, un supercito, Ajá. que nada más podía sacar
la impresión de los recibos. Así tal, como si fuera un archivo de texto de la tira esa. No tenía una base de datos donde tuviera todo, porque se la tenía que desarrollar. Pues agarramos ese archivo de texto y lo convertimos en la venta diaria. Oh, mira. Entonces tenía las ventas desde hace como 4 años y con ese archivo de texto lo convertimos. Es mejor si tienes base de datos, pero si no, esta cosa agarra lo que quieras. Le dicen ETL, Extract, Transform and Load. Extraer, transformar y cargar. Entonces puedes tomar datos de muchas fuentes, de los archivos, que como usuario es lo que tienes normalmente. No te van a soltar acceso a la base de datos directa. Si la tienes, es una chulada. Si no la tienes, no importa tanto. O sea, que ya no hay problema, por ejemplo, porque en el pasado pues, yo vi retos, ¿no? Que decir, no, pues que SAP, no, pues que no le puedes mover, no puedes hacer un reporte en SAP porque solamente algunas personas saben y sale el reporte de la mitad, pero te faltan datos y no hay que moverle porque pues se puede descomponer, o son de diferentes módulos, o Oracle, o ManMan, o otros sistemas que son más in-house o alguna cosa de tipo. ¿Me estás diciendo que cualquiera de ellos se puede sacar la información? Sí, yo implementé SAP hace años. Y de sistemas me pasé a compras. Y en compras había un reporte que me tomaba 45 minutos hacerlo, si me daban chance, pero siempre me tardaba un día porque no podía. Hice una macro en Excel y me tardé varias semanas en hacer la macro, pero ya me hacía mi reporte rápido, en 10 minutos. Pues ahora con Power BI estaba viendo cosas que yo hago con macro y que me tardo media hora, que aquí lo haces en 30 segundos. ¡Wow! Está orientado a trabajar con datos. Y pues esa es la cosa, que muchas veces les digo, denme los archivos, como los sacan del sistema, sí denmelos. Porque cuando me truenan es cuando me dicen, ay, es que nomás le quité un renglón. Le digo, no le hagas nada, sí dámelo. Porque una cosa que puedes hacer es, agarras tus archivos, los pones en un directorio, actualizas y te trae todos los archivos y los juntas. ¡Wow! Entonces, tienes tus reportes diarios, los vas subiendo todos los días y va jalando tus reportes de un folder. Oye, No tienes... entonces ese mito, bueno, es que la tecnología ha cambiado mucho, ¿no? Pero hace varios años el lograr un reporte así como lo que estamos hablando, ¿no? Que venga del sistema de nóminas y que venga del sistema del ERP y que luego que se junte con una base de datos del warehouse, de un Excel, y que tú lo metas ahí, juntes los datos y los exportes y los publiques en algún lugar en forma automática. Eso es lo que puede hacer Power BI. Eso es lo que hace el Power BI. Wow. Yo llegué al Power BI de rebote, porque fui a una empresa y les enseñé a usar Power Pivot en Excel. Ajá. Y son componentes comunes entre Excel y Power BI. Empezó en Excel algo y lo tomaron y lo expandieron y lo mejoraron y lo ampliaron muchísimo. Y eso es Power BI. Pues total que en esta empresa me dijeron, Armando, ya vi cómo se usa el Power Pivot, entonces prepárate porque para abril me das un curso de Power BI. Y pues ya me puse a estudiarlo y me encantó. Y otra vez tenía un cliente que tenía reportes y batallaba muchísimo porque era una empresa pequeña. Pero cada quien tenía la versión de Excel que quería. Unos lo tenían en inglés, otros en español, unos 2007, otros 2016. El dueño tenía Mac. Y a la hora de ver los reportes, uno le abría el reporte y se lo actualizaba al otro y ya no funcionaba. Entonces pasamos a Power BI, bajan los archivos en texto, Power BI los sube y luego los publica a internet. Y eso ya nomás le decíamos a la gente, aquí está tu liga, métete ahí y ahí ves el reporte. Ya olvídate de archivos. Tú lo quieres ver en tu iPad, ahí lo ves, lo quieres ver en tu celular, lo puedes ver, lo quieres ver en la computadora, velo donde quieras. Y nada más una persona... Se acabaron los tableros o las vitrinas con documentos de hace 2 semanas o 3 semanas, sino ya ahí Sí, no, pues actualizado. ahí lo tenías todo, nomás subías la información, una persona subía la información, actualizaba y listo. También si quieres pagar más, pues puedes hacerlo en automático que vaya a extraer la información. Pero como era una empresa chica, dijo, no, pues si a todos los días se mete y le dedica 10 minutos, yo con eso tengo. Pero ¿cuánto es pagar más, Armando? Entonces depende, si
Si quieres ponerlo en red, te cuesta $10 al mes. Yo recomendaría que pusieras 2 licencias, una de desarrollo y una de consulta. Para gastar $20 al mes. $20 al mes. Y la cosa es, si todos pueden ver lo mismo, con esas 2 licencias la libras. Wow. Si, por ejemplo, tienes varios vendedores y todos ven las ventas de todos, con una licencia lo haces, pero si quieres que el jefe vea lo de todos y cada quien vea lo suyo, por cada uno de estos diferentes niveles de acceso necesitas una licencia. Entonces, a los vendedores me han dicho que no conviene hacerle eso porque se ponen a legarte de la cuota. ¿Por qué me estás diciendo de mi cuota si aquel va al 3%? Pero hay cosas donde todos los gerentes ven la información de todas las áreas y ahí sí puedes hacerlo. $20 al mes. Y si no quieres gastar los $20, lo puedes poner en la red. Eso es gratis completamente. Wow. En el curso de Power BI, yo le quité la parte de hablar de la versión pagada porque luego la gente me decía, es que eso lo cobran. Y les dije, ya, vamos a hacer todo lo que vemos en el curso, es lo que hacen con la versión gratis. Ya después pueden pagar y pueden hacer más cosas, pero es una herramienta completísima. Ok, entonces acaban los pretextos para no tener tus datos actualizados en tiempo real. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Ramón. Ramón, ¿nos puedes dar un ejemplo que tú hayas vivido de métricos que perdían el interés o perdían su valor al estar pues desfasados, atrasados, mal capturados? ¿Nos puedes dar un ejemplo de ese tipo de problemas? Sí, de hecho me pasó en alguna ocasión, cuando era gerente de producción teníamos que hacer la traducción. Regularmente las gerencias siempre tienen una junta mensual de scorecard, ¿no? Pero son las juntas más difíciles porque ahí es donde dices cómo te ha ido durante el mes. Y para llenar ese scorecard se alimenta de todos los métricos funcionales u operacionales de la planta. Entonces teníamos problemas porque los métricos de piso, pues no había buen seguimiento y no se actualizaban, y al no actualizarse, al jalar los datos para empezar a simplificar, para llenar el scorecard, pues no tenías con qué hacerlo. Entonces, a nosotros, pues cada mes era igual, ¿no? Teníamos que estar ajustando y le invertíamos como 2, 3 días solo para tener un scorecard de 5 métricos y poderlo presentar de cómo estaba la situación planta. Entonces, ese tipo de situaciones, pues es muy estresante porque siempre te quitan 3 días que tienes que estar investigando todo lo que no se tiene o lo que no se procesa en datos, pues por semanas. Por un lado, y por otro lado, pues presentas casi la misma información del mes pasado porque como no hubo esa actualización, pues nadie hizo nada para enfocarse en mejorar esos métricos, ¿no? Entonces, algo que se me hace muy positivo de lo que dice Armando es, si tú tienes todo enlazado, al momento de hacer tu presentación, ya la información ya está, ya nada más es ver cómo sale, cómo va saliendo, y ese scorecard le puedes dar seguimiento en base diaria para que al final del mes que haces tu presentación a corporativo de cómo está la planta, ya tienes control de qué números vas a presentar. Y al decir control, me refiero a predecir un resultado, ¿verdad? Porque a veces se malentiende de control, es ponerle un poquito de maquillaje para que se vea bonito, ¿no? Pero no, control quiere decir que desde que yo voy empezando el mes, yo voy viendo tendencia y ya puedo predecir un resultado y ya sé cómo va a salir en este caso, mi pedazo del pastel de la planta, y si hay algo que no sale conforme a lo que yo espero, ya tengo las acciones de recuperación. Pero regularmente, si tú tienes control, sabes qué es lo que va a suceder y ya tienes control en esos métricos. Oye, Ramón, y ahí se me antoja preguntar, es una pregunta como necia, pero me gustaría que lo dijeras, ¿no? Sí. Y me imagino que a alguien se le ocurrió pues tratar de automatizar eso, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué no sucedió? Lo que pasa es que cada quien manejaba sus bases, bueno, por decirlo, ¿no? Sus bases de datos diferentes. Por ejemplo, cuando querías exportar del sistema de ERP, tenían que hacer lo que decía Armando, una impresión en texto, y luego la pasábamos a separación de tabs o de comas, y luego la traducíamos al Excel, y luego la teníamos que depurar, y luego ya que la depurábamos la teníamos que empezar a vaciar en otras hojas de Excel. O sea que de un ERP fácil hacíamos unos 5 o 6 archivos de transición
para más o menos y con varios ajustes llegar a una pseudográfica que nos decía el 30 o 40% de la realidad. Eso nada más en un sistema. Tenías otro sistema, por ejemplo, como Pero, tres. pausa ahí. Quiero preguntarte, ¿de veras no se le ocurrió a nadie decir, oye, quiero que me lo automaticen, ¿cuánto cuesta? Háganlo? ¿O ya estaban rendidos así porque ya... No, en aquel entonces era un tema que siempre poníamos en la mesa, pero igual Armando básicamente nos puso la carta de presentación en la mesa. Siempre que dices, oye, ¿por qué no hacemos un sistema que haga todo esto? Es involucrar al departamento de sistemas, y el departamento de sistemas no siempre puede hacer todo esto porque los software los compramos pareciera por departamento desde corporativo. Nos escogen un ERP que no tiene nada que ver con un sistema de nóminas, nos compran un sistema de nóminas que no tiene nada que ver con el resto del mundo. Los sistemas de tiempo muerto regularmente son softwares adquiridos a nivel planta, o cuando ya se mete a nivel corporativo es un software adicional que no tiene nada que ver con lo anterior, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada software o cada programa para llevar un control de algo son muy específicos en lo que hacen, y no siempre te dan, ni siquiera te dejan muchas veces exportar reportes. Yo me acuerdo de alguna vez que teníamos un sistema de ERP que no te hacía exportaciones ni en texto. Sí, lo que hacían es que imprimían y tenías unas capturistas transcribiendo los datos esenciales sobre ciertas bases de datos. O sea, ya ponían número de parte, cantidad, número de parte, cantidad, sobre los reportes que teníamos, porque ni siquiera el ERP te dejaba hacer exportación de datos. Entonces, si tú lo puedes manejar desde un aspecto a nivel planta, porque muchas veces cuando ya involucras un sistema que comprenda todo, ya te dicen, ¿sabes qué? Hay que tratarlo como un superproyecto con corporativo, donde ya se mete mucha gente. Si tú lo puedes hacer a nivel planta, te facilita todo. Si tienes la información, si lo puedes hacer a mano, lo puedes automatizar. El problema ahí sería que no tuvieran nada. Okay, no, pero aquí está hablando de que sí tenía la información, ¿verdad? De diferentes fotos, ¿verdad? Diferentes bases de datos, por ahí tenía la información. Lo que dijo de que agarra el archivo y le hace muchas cosas para llegar a la información, es lo que hace el Power BI. Es la parte de lo que te decía de extraer, transformar y cargar. Y es impresionante porque es como, si saben hacer macros de Excel, esto es como un lenguaje de macros, pero orientado a datos, 100%. Esto no te va a cambiar el color de una celda, ni te va a abrir, bueno, sí te va a abrir archivos, pero solo para extraer datos. Oye, aquí como dato curioso, yo el otro día que estaba viendo las gráficas que suben en internet en diferentes, pues no sé, programas de televisión, yo veo como que muchas están hechas en Power BI, ¿verdad? Pues no sé si en Power BI, pero Power BI tiene muchas capacidades para hacerlo. Me decían el otro día, es que quiero una grafiquita que ponga gente, que vaya poniendo monitos así para completar. Y dije, pues no la trae Power BI, pero vamos a ver en internet. Le picas a un botón y dices otras gráficas, y ahí encuentras gráficas gratis y gráficas que te venden. Encontramos la gráfica, dije, eso es como una infográfica. La bajamos, la pusimos y en 10 minutos ya teníamos la gráfica que no traía Power BI. Con Excel tienes más limitado el enfoque porque pues tienes su paquete de gráficas y de ahí no te sales. Y si no trae la que quieres, la puedes programar. No la he programado, pero sé que tiene ahí para hacerlo en Python. Órale. Tú diseñas tu gráfica, la conectas a Power BI y ya tienes tu grafiquita en Python. ¿Nos puedes dar un ejemplo que tú hayas vivido, que tú hayas sentido de decir, ok, te entregaron así las pedacitos, así como platicó Ramón ahorita en su caso, ¿verdad? De pedacería, y tú pudiste armar ahí algo interesante de información visual para que las gentes pudieran tomar, los directivos pudieran tomar decisiones prácticamente en tiempo real? Pues mira, una cosa que cuando estaba en compras era clásico, que andas corriendo todo el día y te dicen, pero ¿por qué no puedes comprar? Teníamos un área donde siempre teníamos problemas, y es que compras nunca compra bien. Entonces empezamos a llevar el control de todas las entradas, de todas las salidas y de su inventario.
y descubrimos que cuando tenían un problema, le hacían reversa a la transacción y regresaban al almacén el material ya dañado. Oh, mira. Entonces, ya viendo las gráficas, fue así de, mira, tiene inventario. Y ya con eso fue, ¿y por qué dices tú que no? Si ahí están las gráficas que dicen que tienes el inventario. Pues ya, con eso salió que estaban regresando todo su scrap. Y era una forma de decir, a mí no me presiona, estaba bien a gusto, porque como no teníamos las gráficas, pues todo era broncas de compras que no tenía el material a tiempo. No, Y ya cambió el enfoque completamente de compras, compra bien, a producción, produce bien. es que el problema es que compras no tenía las gráficas, ese era el problema. Exactamente, y así lo vi. Tú, jefe, que si llegabas con él con una gráfica sin meta, no la veía. Y me ayudó mucho porque me caía muy gordo, pero pues sí te ayuda. Decía, a ver, ¿y la meta? No, es que no, ok, no sirve tu gráfica, no voy a estar adivinando, vámonos. Si no sé si te voy a regañar o te voy a felicitar, no quiero ver la gráfica. Wow. Esa es una cosa muy importante también, que las gráficas, yo cuando llego y les digo, ¿y qué decisión apoya esta gráfica? Y me dicen, no, pues es que me la pide mi jefe y ya valió. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer con la gráfica. Ahí es donde te digo que yo veo que te platican. Empiezas a graficar la información y como si estuvieras viendo una película, te brinca lo que tienes que hacer. Pero cuando tienes datos, pues, por ejemplo, un ejemplo que les pongo de capacitación. Uno de la brigada de emergencias. Digo, pues tienen que saber de control de incendios, manejo de montacargas, evacuación. Si les pones calificaciones, la gente no lo pela. Pero si les pones estrellita, así como los niños de kinder, estrellita cuando terminaron, se empiezan a pelear por tener sus estrellitas. Que digo, eso es lo que hacía mi hija en kinder, pero pues así es la gente todavía en la planta. Oye, yo ya quiero mi estrellita, pónmela. Les afecta mucho más que una calificación con letra o por número. Ok, bueno, pues esto nos da mucha información porque estamos hablando de que ya no importa, ya no es tan complejo, ya hay las herramientas y el costo de esas herramientas es digo, $20, camán, o sea, es nada, ¿Sí? Para poder lograr lo que hace varios años, hacer una integración de información de diferentes bases de datos, analizarla y en tiempo real tener los datos disponibles, pues era complicadísimo, ¿no? Y ahorita, por lo que estoy escuchando, pues ya es algo que sucede con una facilidad, pues de esta época, una facilidad tecnológica maravillosa, ¿no? Ramón. Sí, aparte, un comentario, y aparte es simplificar. Yo me acuerdo de un caso, como unidad de negocios, nosotros teníamos que llenar pizarrones, ¿no? Hacíamos TPPAs, lo cual sí es muy efectivo porque lo puedes ver la tendencia de cada tópico que ves. Si nos vamos a los básicos, seguridad, calidad, entregas a tiempo y costos, ¿no? Cada uno de ellos tenía un TPPA, digo, información general. El TPPA es Trend, Pareto, Painter, Análisis, que básicamente ves la tendencia de cómo va, los principales problemas en el Pareto. En el Painter ves los problemas y cuál ha sido su tendencia o su trayectoria en datos. Y por último, las acciones. Cada uno de estos tenía su TPPA, pero lo que hacíamos es, por ejemplo, el de costos lo llenaba el de manufactura. El de calidad, pues el de calidad. El de seguridad lo llenaba el supervisor. Y el de entregas a tiempo lo llenaba el planeador. Cada uno tenía su archivo. Y lo que teníamos que hacer en la junta es que ellos tenían que ir 40 minutos antes para actualizar sus gráficos, para poder tener nuestra junta diaria y ver qué acciones van, cómo iban y todo esto. Y básicamente ellos le perdían los 40 minutos de llenado más la hora de la junta. O sea que son 2 horas que le tienen que invertir para poder analizar los datos de cómo van las tendencias y las trayectorias del área. Empezamos a hacerlo en Excel, que cada quien llenara sus datos en Excel. Y lo que hacíamos una compilación de todos los archivos para que se pudiera actualizar otro. Y eso tomaba menos tiempo, pero sí era estarle haciendo la talacha todos los días, ¿no?
y todos nos juntábamos y lo veíamos ya en una pantalla pequeña. Si todo esto lo hubiéramos hecho con Power BI y hubiéramos comprado una pantalla, pues lo que hacemos es de que llegamos a la junta y desde el día anterior ellos iban capturando en su archivo y desde el día de ayer, por ejemplo, y el día de hoy en la mañana, pues ya nada más nos juntábamos y veíamos cómo iban las tendencias, ahí poníamos acciones de qué es lo que teníamos que hacer para dar los seguimientos y se acabó la cuestión. Inclusive la junta se pudo haber reducido a lo mejor a media hora, porque ya estaba todo para discutirlo, ¿no? Ya estaba todo actualizado, ya estaba todo al día. ¿No, Ramón? ¿Cuánto desperdicio? ¿Mande? ¿Cuánto desperdicio, Sí. ¿no? Y es frustrante porque las personas que tienen que estar actualizando los datos, pues ahí están, ya sabes, ¿no? No somos mexicanos, pero 10 minutos antes de la junta, ahí están corriendo para actualizar, cuando la información la tienen desde un día antes, o sea, ellos saben qué ocurrió desde un día antes. Entonces, todo esto quitaría mucha frustración y haría mucho más efectivas las juntas de seguimiento, que siempre es el temor de todos, ¿no? Híjole, tengo que ir a la junta de seguimiento a ver cómo me va. Entonces, ya con esto, ya tendrían un nivel de seguridad de que ya avance. Iban con incertidumbre porque no conocían el dato, ¿verdad? Iban con incertidumbre porque estaban actualizando rápido las gráficas porque no se dieron tiempo antes. Porque cuando llegas a la planta, llegas a revisar todo lo que está, ¿no? Y ya es la junta y no ha actualizado las gráficas. Ya iban corriendo con la laptop en la mano para estar apuntando datos. O sea, todo eso es porque no teníamos un proceso que pudiera ser el jalón de datos y poderlo graficar en uno solo, ¿no? Okay. Ahorita vamos a proceder a saludar a las personas que están siguiéndonos. Creo que hay un par de preguntas que quiero que contestemos y luego continuamos, ¿no? Ok. Sí, bueno, pues queremos saludar a... Rapidito Sí, más. Una ¿Perdón? cosa que a mí me gusta hacer es procurar que la gente que captura obtenga un beneficio de su captura, porque si no, te van a dejar hasta el último y pasa lo que estamos viendo. Ya hacen su chamba y luego la captura la dejan para el último momento si alcanzan. En cambio, si es un reporte que les sirve y aparte alimenta a otros, pues lo hacen porque si les sirve a ellos lo hacen. Si no les sirve, encuentran la forma de no hacerlo. Disculpa, no te entendí. El Google se prendió. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a saludar a Irving Emanuel, Lorena, ¿qué tal? Martín García Baraja, saludos Martín, Alma, Juan González. Aquí está preguntando, en un proceso sería como en una operación crítica, colocarle una ayuda visual. Sí, en las operaciones críticas, pues poderle agregar una ayuda visual para poderlo medir, ¿no? Manolo Aguilar, se cayó la transmisión. Manolo, ya regresamos, supongo. Y, hola Isela, ¿cómo estás? Cecilia Hernández, Víctor Ballesteros, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Víctor está usando Power BI desde hace varios años. ¿Qué herramienta moderna recomiendan para data entry que sea compatible con iOS, Android, PCs y que no sea Excel? Pues una base de datos. Pues cualquiera, ¿va? Cualquier base de datos. Los puedes conectar. O de los archivos si puedes tener una base de datos es mucho mejor. Sí, pues es más rápido el manejo de la información, ¿no? Y lo que yo veo es que cuando yo trabajo con muchas empresas, llego porque el sistema está saturado precisamente y no tienen tiempo de desarrollar bases de datos, pero pues si quieres que funcione mejor, una base de datos es lo ideal. O sea, puede ser desde una base de datos basiquita de Access o algún otro tipo de... Pues sí, ¿no? Y también hay bases de datos gratuitas. ¿Ah, sí? Sí, incluso el SQL Server tiene una edición gratis. Ah, pues ahí está, ya, mira. Para muchas aplicaciones lo puedes usar sin problemas. Oh, mira, ya está contestado, Víctor. Omar Pardo dice que, pues que ha trabajado con los dos y que pues les manda ahí saludos que son buenos gallos, dice. Muchas gracias. Jaime Nicolás, saludos Ramón, Cecilia, saludos a todos. Sergio Quevedo, saludos Sergio. Ok, continuamos con ese tema. Entonces, vamos a tratar como de redondear. Yo la verdad, después de a la altura que llevamos la conversación, digamos que es un pecado en este momento histórico,
O sea, porque no estamos hablando de hace 20 años, no, hace 15 años, hace 5 años no existía Power BI. ¿Cuándo nació Power BI, Armando? En 2013. En 2010, Microsoft sacó Power Pivot, Power Query, Power View en Excel. Y en 2013 lo sacó gratuitamente. En 2013 llegó y dijo, ¿saben qué? Se los vendo. Entonces sacó Power BI y Power Pivot, Power Query, Power View. Los dejó solo en la versión profesional de Excel. Ah, mira. Y luego llegó Google y sacó Google Sheets. Y de repente Google dijo, ¿saben qué? Ya puedo hacer tablas dinámicas. Y como a las 2 semanas Microsoft dijo, pues Power BI, Power Pivot y todos los Powers estos de Excel ya son gratis. Ah, Y mira. aparte Power BI también ya estaba gratuito. Bendita competencia, ¿no? Sí, pero así lo quitaron porque como que yo me lo imagino así, los ingenieros de Microsoft dijeron, miren lo que le pusimos a Excel. Y luego llegaron los de marketing y ¿cómo lo regalaste, güey? Está buenísimo, déjame cobrarlo. Y lo quitó, pero llega la competencia y se lo regresan. Ah, mira. Entonces, pero sí, tiene desde 2013. Antes se usaba para ponerlo en red, tenías que tener Excel y una edición especial de SharePoint. Ajá. Y en 2013 ya Power BI ya tenía la versión Pro para subirlo a la red. Y es como tener tu cuenta de Hotmail o tu OneDrive, que ya muchas empresas tienen el OneDrive. La misma cosa. Ok, no, pues que, bueno, terminando lo que estaba comentando, después de este momento histórico, ya una empresa que no tiene sus métricos al día, señores, están quedando retrasados. Ramón, en base a lo que hemos visto, ¿tienes algún otro ejemplo que nos quisieras platicar, que tuvieras información como para compartir con nosotros del reto que era lograr compilar la información en un solo reporte o algún dato? Sí, de hecho, bueno, siempre en cada empresa va a haber gaps de información, siempre. O sea, tú entras y dices, oye, ¿y esto cómo se controla? Pues él es el que sabe, el que más tiempo tiene aquí es aquel, y aquel más o menos le mueve. Entonces, lo primero que me ha tocado hacer es, bueno, vamos a racionalizarlo, ¿no? Y crear, digamos, un traductor de lo que creen a lo que es y plasmarlo eso en archivos. Y ya que tienes los archivos, empezar a desarrollar cómo vamos a jugar con ellos, ¿no? Muchas veces preguntas la simple capacidad del área. Oye, ¿esta área qué capacidad tiene? Depende. Si corres el modelo A o el B o el C, o sea, no tienen nada registrado. Entonces, partes primero de establecer eso y ya que estableces eso, empiezas a generar los registros. Ahora, eso es independientemente de los métricos, porque ya todas las áreas tú entras y tienen métricos. El detalle es cómo lo siguen y qué tan fácil de llevar son esos métricos. Porque si el métrico no es un métrico directo, como por ejemplo productividad, horas, entre horas y todo esto, y no lo puedes obtener de una manera sencilla, genera este problema, ¿no? Tienes que bajar bases de datos o tienes que empezar a jugar o tienes que calcularlo así por conteos. Entonces, lo primero es establecerlo. Ahora, sí me ha tocado muchas veces que ya que lo estableces, todo lo establecen a pluma y papel, ¿no? Te llevan las memorias en pluma y papel y de pronto quieres establecer una base de datos y te sacan así las 2000 hojas, ten. Entonces, lo primero antes de hablar de cómo hacemos estas traducciones es establecer el qué necesitamos medir. Ya que lo establecemos es estandarizarlo, ¿no? Para que no vayan a poner el mismo defecto en diferentes oraciones, estandarizarlo. Y ya que lo tienes estandarizado, ahora sí, empezamos a trabajar en lo basiquito, si quieren. ¿Sabes qué? En Excelazos para poderlo llevar en control y poder graficar o entender de una forma más rápida, ¿no? Hacerlo lo más fácil que se pueda. Y ya posteriormente, como dice Armando, pues ya a lo mejor se puede simplificar en un sistema que te lo pueda estar actualizando en base continua. Pero en una empresa sí, por ejemplo, yo llegaba y decía, oye, ¿cómo controlas el proceso? Ah, el líder lleva un reporte. A ver, enséñame el reporte. Y me saca una hoja de papel y me dice, ah, mira, aquí empezamos, llevamos tanto, así nada más.
¿Y esto qué le hace? No, los archiva la auxiliar. Ah, ok. ¿Tienes el histórico de cómo van las áreas? Sí, cómo no. Y me saco una carpeta así. Ahí está el histórico. No, pues sí, déjame, hago un análisis, ¿no? Como cuántos meses me tardaré, no sé. Ese es el detalle. No manejan la información o la manejan en papel. Y esto quiere decir que si lo manejan así, ¿cuál es el seguimiento que le dan a los problemas? ¿O cómo saben cómo van sus procesos? Siempre como parte de una organización, te debes de preguntar el por qué, cuál es el porqué del estar ahí, o cuál es el porqué de lo que tenemos que hacer en los procesos. Obviamente, nuestra razón de ser ahí, eso es lo que nos tiene que llevar a generar una base de datos estable, ¿no? Para poder hacer análisis. No sé si contesté la pregunta. Sí, yo quisiera ahondar un poco aquí, porque son varias fases, ¿no? La colección de los datos, ¿sí? La estructura de los datos que tienen, ¿verdad? ¿Qué datos se van a colectar y qué gráfica, qué reporte se va a generar? Y la verdad, hoy en día la tecnología ha avanzado de una manera impresionante, ¿sí? Ya eso de tener que a personas capturando cuántas piezas entraron o cuántas piezas salieron, ya con un pequeño dispositivo ahí te puede contar cuántas piezas pasaron por ahí, cuántas piezas salieron, cuántas moviste a la caja de las malas. Señores, necesitan automatizar sus empresas, necesitan automatizar sus procesos, si no van a seguir teniendo vitrinas ahí llenas de polvo con información caduca de hace 3 días, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Pero ya pasó, eso ya a nadie le importa, y por eso es que están ahí abandonados los datos, ¿no? Sí, Ok, de bueno, hecho, perdón, antes te voy a interrumpir algo rapidito. En alguna ocasión, y es lo que comentaba Armando, me pidieron hacer un análisis de rotación. ¿Sabes qué? Quiero que hagas un análisis de rotación, que nos ayudes, ¿no? Porque pues eres Lean Six Sigma Black Belt, ¿no? Y tienes acá y le haces a la magia negra y brincas y saltas. Y ándale, pues, ¿qué información tienes? Te vamos a dar las encuestas de salida. Ah, excelente. Y me dan 2000 hojas y cada hoja tenía preguntas abiertas. Entonces, una pregunta abierta te puede dar una infinidad de respuestas. Si tú tienes encuestas de preguntas abiertas, si tienes 2000 de esas encuestas, luego me dicen, sale, haz tu magia, ¿no? Haznos el análisis si queremos saber qué es lo que no, pues gracias. Y sí, pues era estar viendo y empezar a catalogar respuestas, porque sí lo hice, catalogar respuestas y empezar a ponerlas todas en ciertos marcos comunes para estandarizar datos. Y eso me tomó semanas hasta que terminé y ya teniendo los datos, ya saqué la gráfica. Edades, género, respuestas, ¿no? Que por problemas familiares me mudo de la ciudad, por los hijos, todo eso, concretizarlo en conceptos o en conceptos estandarizados, pues. Pero el detalle va desde la colección de datos, o sea, no, a veces no pensamos que lo que yo hago vaya a servir para un análisis posterior. O sea, no lo vemos a ese periodo de tiempo, lo vemos en el ahora, ¿no? Oye, necesito saber por qué se va la gente. Ah, pues le hago una encuesta. 10 preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué te vas? ¿Qué no te gustó? Bla, 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 ¿no? Y se las hago y él me la contesta y, ah, mira, fulanito se fue por esto y eso está excelente. Pero si tú lo ves a largo plazo y dices, oye, ya que juntes un montón, ¿qué le vamos a hacer esa información? Pues esto no es adecuado, ¿no? Tenemos que cambiarlo desde ese principio. Entonces, de ahí surgió el hacer una encuesta de salida de opciones para cuando menos tenerlo un poquito más controlado. Adelante, okay. Perdón. Bueno, pues ya es tiempo de ir cerrando este programa y me gustaría, Armando, que nos dieras tu recomendación para que la administración visual tenga los datos actuales, en tiempo real, correctos, fácilmente, a un costo bajo, con una dinámica fácil, que no sea complejo, que tengan que traer, no sé, tú dinos, ¿cuál es tu recomendación? ¿Qué tiene que hacer una empresa ahorita? Yo escuché el live y tengo un problema de ese. ¿Qué tengo que hacer, Armando? A ver, dime. Empezar a hacer, porque también tenía otro jefe me decía, ¿quieres abono para tu arbolito? Enséñame las frutas que está dando. No, y una de las cosas, lo que yo hago es llego, busco una solución, estandarizo, porque como dice Ramón, de repente
Te dicen, ¿por qué va la gente a enfermería? Y te salen con que van por cefalea, por jaqueca, por migraña, por dolor de cabeza. Sí. Pues, Y todo es lo mismo. No, ¿cómo crees? Entonces, ahí les dijimos, por ejemplo, en este caso de las enfermedades, les dijimos, aquí me pones el dolor de cabeza y acá pones el que te sirve a ti, el detalle. ¿Por qué viene? Por torcedura de la tercer falange de la mano. Se torció un dedo. No, ¿cómo vas a decir? La ley federal del trabajo dice que bla, 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 y no es lo mismo un pulgar que un meñiquezal. Entonces, lo primero es estandarizar. Lo segundo, una cosa que yo me la paso llegando a hacer es juntando todos los archivos que tienen en uno solo, para que vayan haciendo una base de datos. Porque dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema si pongo varios archivos? Que si no tienes disciplina, le insertas una columna porque ese día necesitabas hacer algo y te va a tronar el proceso. Entonces tienes que tener mucha disciplina. Si estás llevándolo en Excel y no tienes sistema, es más la disciplina. Ponle validaciones, ponle otras cosas. Pero empieza de algo chiquito que vaya siendo una prueba de concepto para que puedas irlo escalando. No te esperes a comprar el sistema que cuesta $20,000 para empezar a controlar las cosas. Porque si no tienes control del proceso, un sistema lo que va a ayudarte a hacer es a descontrolar todo más rápido. Yo soy de la idea, primero, contrólalo en chiquito y luego hazlo crecer. Porque también me ha tocado gente que les digo, pues, un sistema de inventario que no podíamos echar a volar. Bueno, no podían, me hablaron, no nos puedes hacer otro. Pues si ya tienes uno que no sirve, yo te voy a hacer otro que no sirve. Lo que necesitas es un curso de APIX para que te enseñen a controlar el inventario, no un sistema de control de inventario que evite que la gente piense. Entonces, si quieren hacer las cosas, pues estandarizar y empezar a buscar herramientas. Ahorita ya está YouTube, está Power BI, es gratis. Está SurveyMonkey, que puedes hacer ciertas encuestas gratis. Está Lime Survey, que puedes instalar gratis en tu servidor para hacer encuestas. Entonces, hay muchísimas herramientas que ya te permiten hacer las cosas sin gastar. Y también con las encuestas es un tema muy interesante. Y una vez me tocó en una empresa que fui y les ayudé a hacer unos reportes, se los hice en Excel, ni siquiera Power BI porque fue hace como 5 años. Y cuando les hice los reportes, les agarré su información, le junté lo de 20 archivos en uno solo, les puse unas tablas pivote, unas gráficas dinámicas y unos slicers. Y voltearon a ver si dijeron, oye, entonces, ¿cancelaremos el reporteador? Dije, ¿el reporteador? Sí, vamos a comprar un reporteador porque no sabíamos que se podía hacer en Excel. Entonces, yo soy un firme creyente en que no necesitas una herramienta súper complicada y súper cara. Ahorita ya lo que necesitas es saber cómo hacer las cosas bien a mano para poder automatizarlas. Muy bien. Y si ya puedes sacar la información y en la computadora jalas este archivo y jalas este otro y jalas aquel, ya lo puedes hacer en automático, si tienen disciplina. Si son preguntas abiertas o todo eso llevan documentos de Word, pues ya valiste. Ok, muy bien, muy buen cosa. Pero con Excel, una buena disciplina o reportes que bajes de tu sistema en texto y que siempre estén iguales, no tienes ese pretexto para no automatizarlos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Armando. Ramón, una recomendación final para aquellas personas que tienen métricos empolvados ahí en sus áreas de trabajo. ¿Cómo lo van? ¿Por dónde van a comenzar? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora ya que conocemos todas estas herramientas, Ramón? Yo les recomendaría KISS, K-I-S-S. Keep it simple systematically. Manténganlo simple sistemáticamente. Que sea fácil. Si no es fácil, nadie lo va a hacer. Si no te da sentido, tampoco lo vas a hacer. Ahora, simplemente es aportar. Resuelve una cosa. Regularmente cuando estás en la empresa siempre piensas que quieren que resuelvas 800 cosas a la vez. No, resuelve una. Hoy resuelve una. Y así sucesivamente. Pero para eso te sirven los métricos. Cuando tú la resuelvas, vas a ver en tu métrico que hay un cambio. Porque lo que estamos pendientes todos en un métrico es ver que se mueva.
Un métrico de infarto no te sirve absolutamente para nada. Siempre buscas ver tendencias que va subiendo y si es de costo que va bajando. Entonces, manténlo simple y enfócate en ver cambios, que te motiven ver los cambios de la gráfica. Alguna vez me comentaban que siempre que empiezan las compañías a tener problemas de economía, todo el mundo empieza a ponerse nervioso porque dicen, ay, en la torre. Está bien fácil. Si tú pagas en resolución de problemas y en ahorros tu salario anual, despreocúpate. O sea, nadie va a correr a la gallina de los huevos de oro. Entonces, esa es la recomendación. Los métricos para eso no sirven, para resolver problemas. Si no tienes datos, si no los mides, pues no puedes arreglar nada. Ok, pues muchísimas gracias. Ha estado muy interesante, datos muy importantes. Señores, por favor, ingenieros industriales, ya es momento de tener todos sus datos automatizados. La colección de los datos puede ser automática, las bases de datos automáticas, el análisis de los datos automático y tenerlos en tiempo real. No estamos hablando de magia, ni estamos hablando de $20,000. Estamos hablando de $300, $400, 500, no sé, 2,000 si ya lo van a conectar a una máquina, tal vez. Entonces, cuando son procesos críticos, señores, vale la pena. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos, ha estado padrísimo el live de ahora y los esperamos la próxima semana con otro evento sumamente interesante. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bye.